Bienvenido a tu canal El Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del duque sin emociones. Parte 3. Esta versión es una mezcla del manhwa con la novela, debido a que hay incoherencias en las traducciones e incluso en la versión original de los diálogos cortos del manhwa. Para darle más sentido, tuve que leer la novela. Espero que valoren mi esfuerzo y lo disfruten. ¿Podemos hacer un retrato de los dos juntos? Me agradaría que pudiéramos escribir «El gran duque es feliz» en la parte baja del retrato. ¿Qué te parece?, preguntó Shuer. La dulce pelirroja intentaba por todos los medios retener al duque e impedir que fuera a la subyugación, debido a que no podía portar la espada por carecer de sentimientos y emociones y no saldría de ahí vivo. Rey inmediatamente le respondió: ¿El gran duque es feliz? ¿Eso es todo? Shuer replicó que podían hacer más cosas juntos. A lo que Jess, el capitán de la Guardia Blengar, comentó que al parecer la señorita tenía una preferencia sexual inusual, por lo que tenían motivos de sobra para echarla de ahí. Hasta ese momento, la transmigrada había admirado al Jess del libro por serle un fiel servidor al duque, pero se estaba pasando de la raya. Shuer respondió que, si eso le parecía algo raro, entonces nunca antes había estado enamorado. Eso simplemente era amor. Su Alteza, esto es un disparate, por favor. Simplemente considere la opinión de no ir a la subyugación, dijo Jess. Pero el duque respondió que la subyugación se haría tal cual había sido planeada. No había marcha atrás. A lo que Shuer pensó que tendría que inventarse algo más. Sin embargo, el duque no le dio tiempo alguno y se puso en marcha. La pelirroja mentalizaba que según la historia original, aún no aparecía desvivido en medio del bosque, porque por meses el duque se privó de salir. Debido a que ya no tenía sentimientos, si ella permitía que se fuera, entonces nada aseguraba que regresara vivo. No, ella no permitiría que le sucediera algo como a su familia, que salió de casa un día como cualquier otro, pero que nunca regresaron por el accidente de coche. No podía dejarlo marcharse así. Justo en ese momento, tanto Shuer como Jess hablaron al mismo tiempo. Jess intentó añadir más excusas diciendo que el clima no era bueno más allá de la frontera. Shuer preguntó si antes de irse le podía decir sus medidas. Al ver que sus palabras se interpusieron, esos dos cruzaron miradas mortales de antipatía. Sin embargo, el duque interrumpió los rayos láseres al hacer caso a Shuer, se dio vuelta y preguntó: ¿Qué fue lo que preguntaste, Shuer? La pelirroja no lo podía creer. Su amado duque la había llamado por su nombre. Asintió con mucha alegría diciendo que sí. Ese era su nombre. Esto alteró tanto a Jess que su rostro no lo disimulaba ni en lo más mínimo. El duque, antes de salir de la puerta, le repitió a Shuer que le dijera lo que deseaba. Él le daría lo que ella quisiera. Entonces le respondió que necesitaba saber la talla de ropa y de calzado de su Alteza. Rey se dio media vuelta para salir de la habitación, resondrando que al parecer la señorita estaba pidiendo demasiado. Shuer ya no sabía qué más inventar, así que salió corriendo detrás del duque y le dijo que tenía otra petición. Necesitaba que el archiduque le dijera cómo prefería ser llamado una vez que se casaran. Apretó el paso y se posicionó delante del duque y de su boca salieron palabras melosas. ¿Esposito? ¿Cariño? ¿Mi amor? ¿Baby? ¿Gatito? Oh, ¿mi tigre? Los párpados de Rey temblaron por un milisegundo al escuchar una de las palabras. Sin embargo, Rey solamente le devolvió la pregunta. ¿Eso importa? La pobre estaba exhausta. Su cerebro desfallecía. Se puso a explicarle que claro que era importante porque eso demostraba el afecto en una pareja. Todo indicaba que Rey iría a la subyugación sin importar qué locura dijera Shuer. «Piensa, Shuer, piensa», se decía mientras veía que nada funcionaba. «Solamente son etiquetas y obstáculos», opinó Rey. Pero Shuer le respondió que los sobrenombres ayudarían en la relación en pareja. Rey retomó su camino y le dijo: «Regresaré en unos días de la subyugación. Retomemos este tema ese día». El rostro de Shuer se iluminó de felicidad. Al parecer, sí aceptaría su propuesta de matrimonio. Ya que el duque estaba cediendo, aprovechó la oportunidad para preguntar: «¿Qué hay de los abrazos?». Pero Jess apareció detrás de Shuer y en voz alta comentó que no era necesario que su Alteza escuchara semejante imprudencia.
Rey volteó una vez más y le dijo a Shuer: «No vayas a ninguna parte, quédate en la mansión». Pero Jess seguía pensando que ella era una confabuladora y se traía algo entre manos. Aún así, la pelirroja no le guardaba rencor por las duras palabras de Jess. Él no era una mala persona, sino todo lo contrario. Cuando Raygrain fue desvivido por los monstruos en el bosque, en la historia original, Jess fue el único que caminó por días en la nieve buscando el cuerpo de su amo. Si Jess va con él, entonces todo debe de estar bien, pensó Shuer, intentando calmarse. Sin embargo, no podía olvidar que en la novela ni el Gran Duque ni Nevid regresaron con vida. Jess siguió reprochándole a Rey: ¿cómo puede su gracia ir ahí solo cuando ya no puede usar su espada? A lo que el Gran Duque le respondió: ¿quién dice que no puedo utilizar la técnica de los Blengar con mi espada? Jess se quedó consternado. ¿Qué? Yo pensaba que su gracia ya no podía blandir la espada. ¿Eso significa que sí puede? ¿La blandirá? Dígame, Duque, qué emociones está sintiendo para protegerlas. Son malos sentimientos, ¿verdad?, dijo Jess. El Duque se limitó a comentar que al parecer la hija de los Netri estaba totalmente loca. Jess quería tener en claro que se referían a la señorita Shuer. Rey añadió que no por nada se decía que los sureños a menudo perecían congelados cuando iban al norte. Shuer es imprudente, añadió el Duque. Tan pronto como Raygrain recordó que ella parloteaba todo el día, empezaron a palpitarle las sienes. Era una sensación como si alguien le estuviera clavando una aguja muy puntiaguda en su frente. En ese sentido, el espíritu de la señorita Netri era como una piedra que sobresalía de una superficie plana, que, si te pillaba desprevenido, definitivamente tus pies iban a quedar enganchados y tropezarías. Jess comentó que no solo eso, sino que poseía una personalidad tan audaz que hasta se atrevió a proponerle matrimonio, así de la nada, sin conocerlo. Era comprensible que la señorita le causara molestia al Gran Duque, a lo que el Duque solamente replicó: «Ya veo». Unos días después, mientras Shuer observaba el marco de un espejo, preguntó a Shelley si esos de ahí eran todos los marcos de cuadros que había en la mansión. Ninguno de los marcos era perfecto para que lo pudiera utilizar, uno u otro tenía defectos. Shuer había decidido pintar un retrato del Gran Duque cuando éste regresara. La pobre Shelley tuvo que regresar a su sitio todos los marcos defectuosos. Al final, se decidió por un marco inmenso, digno del retrato del Gran Duque. Shelley comentó que, si el retrato que iba a pintar era tan grande como el que tenía ahí, se iba a ver como un punto en semejante cuadro. A lo que Shuer le respondió que se trataba más de interpretar que pintar, significaba que el Gran Duque era el centro que protegía al inmenso norte. Netri preguntó si Shelley había logrado ayudarla con lo que le había pedido, pero Shelley le preguntó si estaba segura de querer hacer eso. Shuer alegremente le recordó que ella misma le había dicho que por órdenes del Gran Duque, Shelley la escucharía y complacería con cualquier petición que ella tuviera. Por lo menos ya había elegido el marco. Luego le preguntó si había traído lo que le había pedido. Shelley le alcanzó una camisa que era la vestimenta que usaba el Gran Duque en persona. Shuer le dio las gracias y le preguntó si creía que a Rey le interesaría el intercambio. A lo que Shelley le respondió que a pesar de que no sabía qué era eso, estaba segura de que no le iba a interesar. De repente, los cuernos que anunciaban la llegada del Gran Duque sonaron. El duque Raygrain Blengar regresaba intacto a la mansión. La subyugación había sido todo un éxito. Shelley le avisó a la señorita que desde la ventana se veía que habían entrado al palacio los de la expedición. Shuer ya estaba lista para apretar carrera, pero al ver que Shelley quería ir con ella, le dijo que no era necesario, que ella podía ir por su cuenta. Shelley le replicó que no se preocupara, pero definitivamente iría con ella. La pelirroja le respondió que entonces no la detendría. Shuer misma, piecitos, ¿para qué te quiero? Apretó una carrera como si estuviera corriendo en las Olimpiadas para ganar la medalla de oro en los 100 metros planos. ¿Dónde está el Gran Duque?, se preguntaba. El Duque venía al final del escuadrón. Cuando vio la inmensa presencia del Gran Duque, sano y salvo, tan serio como siempre, y sin un rasguño, Shuer pudo respirar de nuevo. Pero de repente, un peli castaño de ojos verdes con una sonrisa que desbordaba felicidad infinita,
bloqueaba su visión. ¿Es usted, señorita? Usted es mi salvadora, ¿verdad? El sujeto, que estaba lleno de una mucosidad verde, no se alejaba de la pelirroja y tampoco la dejaba pasar. Quería darle las gracias por haberle salvado su vida, ya que gracias a ella el duque Raygrain había logrado blandir la espada de nuevo, de forma magnánima. Pero la transmigrada se preguntaba quién era esa persona. Ningún personaje encajaba con su forma física y tampoco aparecía en las pocas ilustraciones. Era corpulento, alto y guapo. Definitivamente sabría quién era si hubiera leído sobre él. El peli castaño claro se presentó como Nevid Mawson. Pidió disculpas por la tardía presentación, pero al estar dentro de las fauces de un monstruo no pudo llegar antes. Le dijo que le daba las gracias por haberlo salvado, pero como Schwer no sabía que el duque había blandido su espada porque ella le había causado sentimientos, Schwer estaba más perdida que Adán en el Día de la Madre, que huevo frito en ceviche, que pulga en discoteca, no sabía por qué le daba las gracias. Nevid, todo emocionado, procedió a explicarle a la señorita que se había quedado atrapado con su caballo. Cuando un monstruo gigantesco lo iba a atacar, él tomó la piedra defensiva que llevaba consigo para contraatacarlo, pero no se dio cuenta en qué momento sucedió. Ya era muy tarde, ya había sido tragado por el monstruo. Felizmente, sin ser masticado, se había quedado atascado en sus fauces. Creía que ese sería su final, pero propiciamente llegó el gran duque blandiendo la espada de Blengar, utilizando una técnica máxima de ki que nunca antes había visto. Este cortó al monstruo en dos, sin cortarle un pelo a él, y por eso quería darle las gracias por regresarle sus emocio. Pero Raygrain cortó la historia de Nevid, haciéndolo a un lado mientras decía que era un ruidoso parlanchín. «Si continúas hablando, esto no tendrá fin, así que ya es suficiente», le dijo el duque a Nevid. «Michi, está celoso. Para mí que está celoso, o no quiere que sepa que ya empezó a tener sentimientos gracias a ella». Raygrain le explicó a Schwer que no era necesario que ella saliera a recibirlo junto con los sirvientes. Si tenía miedo de que él rompiera la promesa, no tenía por qué, ya que él nunca la rompería. Pero Schwer, sujetando cuidadosamente la camisa limpia del duque, respondió que no era por eso. Pobre Nevid, lo sacaron de un manazo enguantado de la ilustración. El gran duque añadió que él no estaba presentable en ese instante y que prefería hablar con ella después de que se cambiara de ropa. Añadió que los rastros de monstruo que traía encima eran desagradables para cualquier persona. A lo que Schwer preguntó si ese extraño líquido verdoso era sangre de monstruo. Y luego soltó un «¡Wow! ¡Qué genial!». Como sin nada, con cara de inocente y sonriendo de oreja a oreja, la pillina le pidió que se quitara su ropa sucia ahí mismo y se la diera. A cambio, ella le daría ropa nueva. Pero esto causó alarma en todos los ahí presentes, en especial en los sirvientes y Jess, porque le estaba pidiendo al archiduque, Su Alteza, al heredero de la espada Blengar, como si nada que se desvistiera ahí, delante de todos. Ray le respondió que no recordaba haberle pedido que la señorita lo atendiera. A lo que Schwer respondió, «¿No sería bueno que lo hiciera?». Añadió que era una ropa exactamente idéntica a la que él usaba. Ray le preguntó cómo sabía qué tipo de ropa usaba y su talla, si él se había ido sin responder a esa pregunta. Ella le dejó en claro que mientras él se había ido a la subyugación, ella había preguntado a las sirvientas de la mansión y consiguió un maniquí de tamaño natural con sus medidas, por lo que hizo ropa nueva para él de su talla. Ray le preguntó qué iba a hacer con su camisa manchada con baba de monstruo. Jess resondró a Su Alteza que ya se lo había dicho antes. Esa mujer tenía gustos inusuales. Es más, Jess estaba seguro de que ella quería su camisa para poder oler el aroma de su cuerpo. Pero Schwer lo interrumpió aclarando que iba a colgar su camisa. Era una camisa única porque le pertenecía al duque y la había llevado puesta por días en una subyugación. Era totalmente irreemplazable. Si te gusta nuestro contenido, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes ser miembro del canal. El Michi y yo te lo agradecemos. Jess no le creía ni una sola palabra, así que le inquirió que dijera la verdad. ¿Qué pensaba hacer con esa ropa? Pero ella insistió en que solo podía mirarla y recordar al duque. Cuando vea la camisa, pensaré en su excelencia, y eso hará que me sienta bien.
El gran duque la miraba fijamente y solamente frunció el ceño ante la declaración que ella añadió. Shuer se dio cuenta del ceño fruncido, así que continuó. No puedo ver al gran duque todos los días. Así que al ver la camisa colgada podré recordar al gran duque. Raygrain sencillamente se dio vuelta y le pidió que lo esperara en su oficina porque tenía algo que decirle. Shuer, toda emocionada, pensaba que lo había logrado. Le había causado emociones al duque y era muy probable que recibiría su camisa usada. No sabía si pedirle o no que la autografiara. Sería genial si le pusiera el sello de la familia también. La señorita Netri esperaba con ansias la llegada del duque con su tan prometida camisa. Esta chica no podía disimular sus emociones. Era un libro abierto. Prácticamente una fan enamorada que rebosaba de alegría. «¡Por aquí, duque!» «Aquí estoy», dijo Shuer meneando la mano hasta más no poder. De repente, respiró hondo, reprimiendo su desbordante entusiasmo. Soltó la mano y se fijó en el chaleco que el duque llevaba puesto. «¡Rayos!» «Se ve tan guapo con chaleco», dijo Shuer mientras babeaba. De hecho, en su ausencia, ella lo extrañaba tanto que hasta pensó en hacer una estatua de nieve de él en el jardín central. «Michi, que yo sepa en este manhua no hay magia de levitación, así que no me preguntes cómo rayos flota esa caja negra». Al ver la mirada ansiosa de Shuer, Ray llegó cerca de ella en solo unos pocos pasos. Mientras tomaba asiento, sacó un papel y lo puso en la mesa. El duque señaló que a pesar de que habían pasado algunos días, la señorita Netri seguía siendo la misma. Ella le respondió que de hecho ya se estaba acostumbrando a la vida en el norte y asumía que estaba destinada a vivir ahí, pero cada día era nuevo y lleno de sorpresas al lado del duque. «¿No te hastía?», preguntó el duque. Shuer respondió en su mente que claro que no, porque su excelencia se estaba convirtiendo en su fuente de fortaleza, pero dijo otras palabras. Nota de la Michi redacción. Hastiar. Fastidiar, disgustar, cansar, hartar, aburrir, desinteresarse, empalagar, estar hasta la coronilla. «No sé hacer otra cosa, pero soy muy buena cavando pozos», respondió Shuer. El gran duque preguntó qué quería decir con cavar pozos. El duque inquirió sobre si la familia Netri era tan buena cavando pozos, porque él no había oído de ello. Pero Shuer no le respondió porque se trataba de un modismo que se refería a ser proactivo y muy bueno en algo específico, pero al mismo tiempo prepararse a futuras necesidades o crisis con anticipación. Shuer no corrigió el malentendido, simplemente esbozó una sonrisa al darse cuenta de que se veía tan lindo de cerca. Al ver un papel en la mesa, preguntó qué era. Ray le respondió que creía que ella había dicho que quería su autógrafo y los documentos. Pero Shuer de nuevo preguntó si también podía cambiarse de ropa y darle su camisa usada. Añadió que prometía que no la olería y tampoco la lamería. Pero Raygrain le respondió que, al ver su raro comportamiento hasta ese momento, no confiaba en lo que decía. En ese instante, sacó una pluma estilográfica del bolsillo de su chaleco y dejó el papel en medio de la mesa. «No me malinterpretes, esto no es un intercambio». Seguidamente firmó el papel que había traído y que estaba en la mesa. «Así como tú quieres mi autógrafo, yo también quiero que pongas tu nombre y firmes aquí. Te daré lo que pides una vez hayas firmado». El papel estaba en un idioma que ella no conocía. De hecho, no sabía lo que decía ahí. Pero la entusiasmada e ingenua Shuer pensó que, si podía conseguir algo de él a cambio de su firma, pues sin dudarlo lo haría, y fue así como se dispuso a firmar el dichoso papel. Luego de haber comenzado a colocar su nombre en letra cursiva, preguntó qué era ese papel. A lo que el duque en voz baja le respondió que era un certificado de matrimonio. Ante esas palabras, Shuer detuvo el movimiento del bolígrafo y balbuceó. «¿Registro? ¿Matrimonio?» No lo podía creer. Era un certificado de matrimonio. Se estaba casando con el gran duque. Se apresuró para terminar de firmar el bendito papel. Nótese la forma de abejita feliz en la firma de Shuer Netri, es adorable, mientras la de Raygrain parece un saltamontes con garabatos. «Esta es mi respuesta a tu propuesta de matrimonio», dijo Raygrain, con la cara seria que lo caracterizaba. Shuer estaba anonadada. Había subido a una nube de algodón donde solamente se podía ser feliz. Pero volvió en sí y dijo,
¡Matrimonio! No es una denuncia, ni una expulsión, sino de matrimonio. Y dejó el papel ya firmado en la mesa. En ese instante, Ray tomó el documento y anotó la firma de Shuer en un trozo de papel. Shuer pensó que tal vez estaba soñando, así que dijo en voz alta, «Estoy soñando, ¿verdad?», y se abofeteó para despertar. Pero antes de que pudiera volver a hacerlo, Raingrain le sujetó la mano y se lo impidió. Ray le dijo que ese era un muy mal hábito. En sí, era como si hubiera observado todo el comportamiento de Shuer y hubiera llegado a esa conclusión. A pesar de lo que Ray había dicho, ella puso su otra mano encima de la mano del duque. La palma y dorso de su mano eran tan frías como la propia apariencia del duque. En un segundo, Shuer espabiló y le preguntó si eso significaba que iba a tener el apellido del duque. A lo que Ray le respondió que, si seguía el procedimiento correcto, así sería. Entonces, recitó su nuevo nombre de casada para sí misma, y al no resistir la emoción, terminó apretando la mano del duque Raingrain y gritó de emoción preguntando, «Ahora puedo hacerlo legalmente, ¿verdad?». Pero Raingrain preguntó, «¿A qué te refieres con eso?». Era obvio que Shuer se refería a ser una fanática y admiradora cuasi acosadora de forma legal, es decir, no iría presa por verlo cambiarse de ropa o verlo mientras dormía. Ella simplemente le respondió que sin estar casados no podía admirar la cara dormida del gran duque, pero ahora sí podría. Una vez terminó de decir esas palabras, el duque abrió los ojos y le lanzó una mirada penetrante a Shuer. La pelirroja ensimismada pensaba que, si quería ganarse los sentimientos del duque, ahora que estaría a su lado sería más fácil, podría apoyarlo. Todo eso mientras seguía apretando la mano de Raingrain. Sus metas de vida se estaban cumpliendo. Salvar al duque, check. Admirar a Raingrain dormido, ya casi. Solo le faltaba encontrar su propio camino. Todo iba viento en popa. Durante los 3 días que Ray estuvo fuera, Shuer pensó en cómo vivir con Raingrain, vivir a su lado y vigilarlo de la mejor manera en un lugar seguro, y disfrutar de su bienestar. Tenía curiosidad por su dormitorio, que nunca se mencionó en la novela, pero no entró en él para no violar su privacidad. Pero Ray, frunciendo el ceño, retiró bruscamente su mano al ver ese rostro de la pelirroja lleno de afecto y anticipación. Ante tales declaraciones de Shuer de querer verlo dormir, el duque dijo que ahora ella pensaba envenenarlo mientras dormía. A lo que Shuer respondió que no, nunca había tenido tales pensamientos. Simplemente se preguntaba si el gran duque se veía igual de guapo cuando dormía. Raingrain no reaccionó, solamente le dijo que a partir de ese momento ella iría a donde quiera que el duque fuera. Lo acompañaría a todos lados. Shuer soltó un «¿Ah?». Ray le explicó que de alguna manera sus extrañas acciones le estaban causando algún tipo de irritación o nerviosismo. En ese momento, la transmigrada se dio cuenta de que la irritación era un tipo de emoción, y por eso el gran duque había dicho con plena confianza que iría él mismo a la subyugación y blandiría su espada sin problema alguno. Shuer, mirando la fría mano que había estado sujetando hacía unos segundos, jugó con uno de sus mechones de cabello y le respondió que sus acciones no eran algo extraño, sino que eran acciones que surgían del corazón. Raingrain se levantó del sillón y dijo que lo llamara como quisiera. Si así lo prefería, él no interferiría. No hay nada que pueda hacer para calmar esos raros sentimientos tuyos. Shuer se sentía motivada al máximo y dijo, «Haré todo lo posible para ser una molestia para el gran duque». Ray le respondió, «Creo que ya es suficiente con lo que estás haciendo. Lo sabes, ¿no?». A lo que Shuer le respondió que no era suficiente. Ella haría todo lo posible para devolverle un brillante futuro lleno de sentimientos al gran duque. Ray se quitó el guante para poner su huella dactilar y cumplir con lo que Shuer le había pedido. Raingrain añadió que iban a usar cada habitación como hasta ese momento. Sin embargo, a partir de ese día, ella podía ir a visitarlo cuando quisiera, pero le dejó en claro que no debía de esperar nada más de él para tratarla como a una esposa. En pocas palabras, no habría ricolino, no harían el delicioso, no habría el sin respeto, no rechinaría el catre. «Ay, creo que me pasé, no es justo. Lloremos todos juntos». Comenta cómo se le dice en tu país. Shuer respondió que no se preocupara. Ella podía ser feliz con tan solo ver que el duque la saludaba desde lejos.
Ray comentó que se alegraba de ello, ya que temía que ella rechazara el matrimonio porque no era lo que esperaba. «Solo con verlo es suficiente para mí», repitió Shure. Puede que el duque no lo supiera, pero para Shure, Raygrain era la fuerza que la motivaba a vivir. Familia, metas, esperanzas, las había perdido todas. Él le había dado una razón para seguir viva, pensaba. Mentalizaba que ahora ya no sentiría la impotencia que antes sentía al ver que solo era una novela. Ahora eso era real, pero no esperaba nada a cambio. De hecho, ni siquiera quería algo. Antes, ahora y a futuro, siempre será alguien bello de admirar. Por lo que podía contentarse con tan solo verlo vivo. Con eso bastaba. Como lo dije antes, trabajaré duro para ver un futuro brillante del duque. ¡Lo lograré!, dijo Shure. «Es un sentimiento que no tiene sentido lógico», replicó secamente Raygrain. Ella simplemente cambió de tema. Recalcó lo que él le había dicho. «Dijiste que podía hacer lo que quisiera, ¿verdad?». Él le respondió que sí. La voz de Raygrain era demasiado apagada para alguien que acababa de firmar el registro de matrimonio. «Entonces haré uso de esas palabras», replicó nuestra bella pelirroja. Shure recogió su pluma estilográfica de la mesa antes de que él pudiera reprenderla. Le extendió la camisa nueva que había confeccionado y con confianza le dijo: «Entonces cámbiame tu pluma estilográfica por esta nueva camisa». Al oír eso, Raygrain dejó escapar un breve suspiro, algo que salió del fondo de su ser, sin que pudiera sentir alguna emoción. Si llegamos a 2100 suscriptores y 600 likes, les traigo la siguiente parte. Eso es todo por hoy. Cuídense, Michi Lovers. ¡Chao, chao!